Shirley Radio. Bueno, a esta hora voy a conversar con Luis Madrid, psiquiatra, psicoterapeuta dedicado al estudio y el tratamiento de problemas afectivos del ánimo. Y el tema que le he pedido a Luis que desarrollemos hoy tiene que ver con una caricatura que publicó Raima, donde hay una comparación entre generaciones y habla de la generación de cristal. Bueno, eso generó distintos comentarios en las redes sociales, unos a favor o en contra, pero definitivamente es un término que está allí, que se ha empleado para calificar de alguna manera o darle un adjetivo a lo que es esta generación, que algunos no comprenden, otras sí, otras la viven, la padecen, otros simplemente pues nacieron allí, y definitivamente entender cuál es la forma en que perciben el mundo y también cuál fue el mundo al que les tocó enfrentarse, ¿no? Que al final pues configuró lo que determina las cualidades o las características de una generación. La generación de cristal. Buenos días y bienvenido, Luis. Qué gusto conversar contigo. ¿Qué tal, Shirley? No, el gusto es mío. La verdad que siempre es grato compartir contigo. Igual, oye, creo que es un tema, yo trato de ser muy respetuosa porque quizás el término per se encierra una descalificación, o al menos así lo percibe quien forma parte de esa generación. Entonces, quiero ubicarme o tratar de ubicarme en el punto medio, entender de dónde viene el concepto, por qué se denomina así y si eso al final pues termina convirtiéndose en algo que puede molestar a una generación porque es calificada de esa manera. Claro, fíjate, el término generación de cristal puede tener como se pueden hacer varias lecturas, ¿no? Del término. Por un lado, se puede mostrar como una generación con una alta sensibilidad. Esto es un término acuñado por una filósofa española, se llama Montserrat Nebrera, ¿ok? Que por un lado hace una descripción de que, bueno, que eran personas como muy sensibles, muy frágiles a las críticas, a los señalamientos, a ciertas situaciones sociales, con una hipersensibilidad tan marcada que sobrepasaba la hipersensibilidad habitual que se ve en los adolescentes, ¿no? Pero tiene una doble connotación, o sea, pueden hacer varias lecturas. Una de que tiene una alta hipersensibilidad, lo cual no necesariamente tiene implicaciones negativas o peyorativas. Pero por otro lado, entonces, bueno, el término de Montserrat Nebrera, que habla de que hay una suerte de fragilidad. Hay una fragilidad frente al entorno, frente a lo establecido, frente a la sociedad, el mundo, porque además están más conectados con lo mundial más que con lo local, que es lo que habitualmente veíamos en otras generaciones anteriores. Por ejemplo, los baby boomers, la generación X, la generación Y, que estaban como más ligados a lo local, había poco acceso, sobre todo de manera inmediata a lo mundial, ¿no? Entonces hay una fuerte fragilidad frente a esto por la manera en que reaccionan al estudio. Si bien por un lado tú puedes ser hipersensible, por a la vez tener una posición ecuánime, sólida, pausada, asertiva es la palabra correcta. Frente a esta hipersensibilidad, también puedes tener una hipersensibilidad con una hiperreactividad, que es lo que probablemente se trata de demostrar en la generación de cristal o también llamada generación Z. Te lo digo porque a veces se confunden qué diferencia hay entre la generación Z y la generación de cristal. Entonces, evidentemente tienen que ver además todas estas generaciones de los boomers, que es la de los años 40 a los 64, Mm. que son personas que vienen de la guerra, la posguerra, un mundo muy convulso, con muchas necesidades, mucha pobreza, ¿ok? Y que ahí es donde comienzan como un crecimiento económico en países o en zonas nuevas que fueron repobladas por emigrantes. Luego la generación X, que es los años 65 a los años 80, que esta población que va creciendo, que va surgiendo en un mundo un poco más pujante, con más accesibilidad a una serie de cosas. Luego la generación Y, que es la que llamamos los millennials, que es de los 80 al 2000, ¿de acuerdo? 81 al 2000, ¿ok? Que eran unas personas ya más tecnológicas, ya pasa de lo analógico a lo tecnológico, comienza la internet, comienza una serie de comunicación. Y bueno, esta generación X y Y, que vienen de la generación anterior de los baby boomers, son una generación como con más próspera, con más accesibilidad a la tecnología, más accesibilidad a servicios, un mundo más pujante, creciente, y de pronto, entonces, bueno, sirven como puente entre este mundo muy pobre de la guerra y la posguerra a este mundo pujante, y bueno,
por supuesto que criaron a sus hijos con unas características muy particulares, porque bueno, en primer lugar estaba toda la tecnología, pues, son lo que llamamos chamos digitales, ¿ok? Son Sí, nativos digitales, lo de la generación de cristal o generación Z. Son nativos digitales per se, nacen ya con los celulares, las sí, computadoras, todo esto, ¿no? Tienen acceso a Internet, lo cual hace una revolución a nivel mundial, porque ya la información no tarda en llegar, sino que es inmediata, ya hay una hiperconectividad que si bien puede facilitar la información, pero disminuye el contacto natural que hay entre los seres humanos, hay un alto manejo de tecnologías de nueva generación, generan nuevos contenidos y por supuesto la emergencia de las redes sociales que vinieron a cambiar definitivamente todo el mundo, sí. ¿no? Entonces son chamos que crecieron en este mundo con mucha protección y que los hace de alguna manera muy sensibles, pero también muy hiperreactivos frente a esta situación, a Mm. diferencia de los adolescentes de otras generaciones. ¿Cuáles son, Luis, digamos, las características de la generación Z, ¿no? Más allá de que, bueno, son tecnológicos, me dice, están conectados más con lo global y no tanto con lo local. Otras características, me dice, son mucho más frágiles, ¿no? Pero entonces, claro, viene el de la generación X o incluso la generación Y, que son los millennials, con otra, digamos, concepción, porque sí hay diferencia entre los millennials y la generación Z, definitivamente, ¿no? Sí, Pero se produce, digamos, un choque entre quien te educa, quien te da la vida, y en la dinámica familiar, y quien ve la vida de una forma diferente. Entonces dice, bueno, esto viene venimos de un mismo hogar, pero tenemos posiciones distintas de ver el mundo, formas distintas de abordarlo, ¿no? ¿Por qué ocurre por eso? supuesto. ¿Por qué ocurre esto? Porque, bueno, probablemente la generación anterior a la Z o a la generación de cristal, además de ser nativos digitales, como ya hemos repetido varias veces, también hay un exceso de sobreprotección. Si se ve que los millennials, la generación de millennials, e inclusive la anterior, porque Sí, recuerda que algunos chamos de la generación Z o de la generación de cristal son hijos también de generaciones anteriores, no necesariamente de los millennials, ¿no? Sino de la generación Y. Entonces, ¿qué sí, pasa? Crecen con mucha sobreprotección precisamente porque vienen arrastrando arquetipalmente o generacionalmente la pobreza, el cuidado tú sabes, lo paupérrimo, sí, de que la austeridad, hay que cuidar las cosas. Y vienen estos padres que lo tuvieron todo, entonces, bueno, comienzan como a generar en este mundo ambivalente de sobreprotección, pero también dar todo. Y sobreprotección en un mundo donde está todo listo. Entonces, por supuesto, hay un exceso de sobreprotección. Va desarrollando entonces en estos chamos una hipersensibilidad a la crítica, que es lo característico para sí, ser como más actual, ¿no? sí, Porque cuando Nebrera desarrolla el término, probablemente hablaba más de la fragilidad y la hiperreactividad y la hipersensibilidad. Pero también son chamos que tienen una hipersensibilidad a la crítica y al rechazo. Ellos constantemente están evaluando, están escrutando cómo son evaluados, cómo actúan y cómo es percibida su actuación y sus respuestas. Y, por supuesto, con una alta hipersensibilidad a la crítica y al rechazo. Entonces están como muy pendientes en ese sentido y eso los hace vulnerables afectivamente. No vulnerables frente al mundo, sino vulnerables frente a sí mismos y el manejo de sus emociones y la parte de lo que llamamos inteligencia emocional, ¿no? Porque emocionalmente se invaden, se abruman con afectos como miedo, tristeza, rabia fácilmente y eso por supuesto perturba la posibilidad de juicio porque se produce un fenómeno que se llama catatimia, que es que esas emociones perturban tu capacidad de juicio, entonces tomas decisiones o reaccionas o dices cosas de manera un poco como invadida por estas emociones. Lo otro es tiene una alta sensibilidad a las desigualdades y, por supuesto, a las situaciones psicosociales y sociales. Tiene una altísima sensibilidad en ese sentido que si bien sabemos que bien manejado a un nivel adecuado puede ser muy positivos, ¿ok? La aceptación un poco de la diversidad del mundo, también la empatía frente al ujú, otro, el conectarse emocionalmente al otro. Sabemos que si ocurre en exceso, lo que va a producirse una suerte de parálisis frente a la situación, ¿no? Otra cosa que es que tienden a evadir con mucha facilidad, evaden el sufrimiento.
¿De acuerdo? O sea, el dolor es percibido como algo que hay que evadir, como que no se tolera, tienen un umbral del dolor muy, muy bajo, por lo cual reaccionan de manera desproporcionada y ven el dolor o el sufrimiento como algo antinatural, cuando todos sabemos que hay situaciones de la vida que normalmente nos van a producir Sí, tristeza, miedo, rabia, vergüenza, culpa, celos, los mal llamados sentimientos negativos toman un auge nuevamente con la generación de cristal, porque comienzan a mostrar eso como que esto es malo y ya va, es normal, es sano, además es adaptativo, sentir tristeza cuando hay una situación de pérdida, sentir miedo ante una situación de amenaza o peligro, rabia cuando hay una situación de traición o injusticia. Entonces, eso es muy, muy importante, como volver a naturalizar los sentimientos y que los chamos de la generación de cristal o de la generación Z puedan aprender a ser asertivos en el manejo de estas emociones y poder ser emocionalmente más inteligentes. Lo otro es que tienen una alta creatividad, esto no se les puede quitar. Son chamos con una altísima creatividad, pero por otro lado tienen un altísimo miedo de opinar o de ejecutar o tomar decisiones por miedo al fracaso. Entonces se debate como mm, en esas dos aguas, ¿no? Porque son chamos muy creativos, si tú los ves están muy conectados con el arte, con el manga, con dibujar, con leer. Estamos viendo chavos nuevamente leer, que para mí es muy sí, grato saber que los chavos están leyendo, que están recurriendo a grupos de lectura, a clubs de lectura, que están buscando literatura clásica. Yo que veo adolescentes en mi consulta con problemas afectivos, tanto de depresión como problemas de ansiedad, veo chavos leyendo clásicos, leyendo literatura contemporánea también, tú sabes, como que está en el sí, top, sí. material importante, cosa que se había perdido con los millennials, para serte sincero. Los millennials no leían, ¿ok? Se está retomando nuevamente, son muy creativos, están muy ligados y muy sensibles, como ya te dije, a las cuestiones de sensibilidad social, de las diferencias sociales y lo de la diversidad, por ejemplo, las diversidades raciales, diversidades culturales, Mm, religiosas, inclusive de la diversidad sexual. Pues en este momento sabemos, tú hablas con un chamo de la generación de cristal y son muy abiertos para hablar de sí. eso y no tienen mayor conflicto. Hemos aprendido muchísimo de tolerancia y de aceptación, más que tolerancia, porque tolerancia así como te la tiene que calar, de aceptación e inclusión realmente de las diversidades, ¿no? Y lo hemos aprendido en esta población que la vemos un poco contradictoria, un poco como ambigua, conflictiva, y hemos Sí. aprendido porque también la Yo generación es que, es increíble. Z, Yo te cuento una experiencia. Estábamos en un sitio y bueno, iban a escoger unas ligas, ¿no? Y entonces yo estoy con mi hija Naomi y la persona le dice, mira, estos son los colores para las niñas y estos son los colores para los niños. Entonces, bueno, las niñas estaban rosados, morados, los niños exacto, azul. Entonces ella le dice, no entiendo. Y dice, ¿pero por qué? Entonces dice, bueno, porque estos son de las niñas. Entonces mi hija le dice, los colores no tienen género. Imagínate tú exactamente, una niña de 8 años. Increíble, ¿no? exactamente. Su forma de ver el mundo. Es así, tiene una visión Sí, mucho más abierta, sí. una Bueno, te puedo contar también visión, otras, te puedo contar también otras, ¿no? Otras te voy a contar, vamos, te voy a lanzar esta. Le prohíben en el colegio pintarse las uñas. Le digo, Naomi, no te puedes pintar las uñas porque en el colegio no. ¿Pero por qué? No, no se puede. Pero no entiendo, es mi cuerpo, son mis reglas. Imagínate tú, por supuesto, ¿ah? por No supuesto. estoy Fíjate, criticando, pero mira la visión de mundo, ¿no? por supuesto, fíjate que los adolescentes, los jóvenes adolescentes, siempre se ha caracterizado que en la adolescencia hay una rebeldía que aparece Sí, ante la emergencia hormonal de la sexualidad, toda esta cosa. Hay una suerte de rebeldía, pero eran como temas como muy particulares, muy delimitados. Acá no, acá los temas están más ligados con cuestiones sociales, con cosas establecidas muy, muy sí, sí. profundamente en nuestra mente, en nuestra sociedad, cosas establecidas desde muy temprana edad. Y fíjate que ya estos chamos están como, a veces yo no sé si lo hacen de manera irónica, cuando tú planteas, mira, con respecto, por ejemplo, al ejemplo de las liguitas, o las ligas que si eran rosadas, moradas o eran azules y tal.
Yo no sé si te dicen que no entiendo, no entiendo. No, no, No sé no, si lo dicen como que como no, lo color. ironía o te lo dicen porque realmente Realmente, no realmente. lo Sí, entienden, sí, no sí. entienden a qué te refieres con eso, Sí. porque los colores no tienen No, género, género. y Y, es verdad. Y es ujú, verdad. No, la verdad que es increíble. Oye, Luis, yo creo que aquí el punto y parte de la entrevista surge de una polémica, de una caricatura, ¿no? Que se difundió. Pero bueno, tiene que ver en cómo son las generaciones y cómo se ve una generación a otra, por ¿no? supuesto, Yo creo que es muy importante esto, bueno, siempre. cómo podemos convivir aquí. Estamos hablando de distintas generaciones que conviven en un mismo lugar, en una misma casa, Claro, que percibimos en un mismo trabajo. Yo que trabajo con tantos muchachos me doy cuenta que mi resistencia o mi forma de poder abordar el estrés es mucho mayor a lo que quizás pueden manejarlo ellos, porque vengo de otra generación, ¿no? Entonces, claro, por es supuesto. como de alguna manera poder convivir y confrontar tanto en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito de una familia, dos generaciones que tienen una percepción de mundo distintas. Por supuesto, lo que pasa es que probablemente la generación millennial y la anterior, la Y, perdón, la X, eh, no entienden que esto siempre ha existido. O sea, quienes ya adultos no critican a los adolescentes hoy, porque eso es arquetipal en la humanidad, ¿ok? Sí, sí. Eso es arquetipal. Toda la vida la gente adulta critica a los adolescentes de esa época. Eso es arquetipal, ¿ok? Yo me acuerdo cuando yo era adolescente, éramos criticados porque usamos el bota ancha, el pelo largo, la melena, la cosa, y era una crítica constante y uno prácticamente vivía. Pero, ¿qué pasa? Pero todos los adolescentes éramos más o menos iguales. Tenemos como un mismo patrón. La bota ancha, el pelo largo, la franela de raya o con dibujos psicodélicos, tú sabes. Esa generación a la cual pertenezco Ah, yo, que se me caiga la cédula. Pero, pero había como un patrón. En cambio, la generación de cristal tiene una diferencia muy particular. Es muy variopinta. Y variopinta no nada más en lo externo, variopinta en lo interno. Son muy variados. Tú puedes ver chamos de generación Z muy clásicos de camisetas así como la mía, tú sabes, peinado, arreglado y tal, y está inmerso en un mundo de mucha hipersensibilidad, con un hipercriticismo al mundo y esta hiperreactividad a la cuestión, ¿no? Como podemos ver un chamo andrógino o podemos ver un chamo varón con las uñas pintadas y nadie está de su grupo cuestiona eso porque es como un respeto al cuerpo y un respeto a la diversidad, es decir, un respeto a la individualidad, cosa que tenemos que aprender de ellos. Tal vez la preocupación que deberíamos tener es que esta hipersensibilidad con esta hiperactividad los predispone un poco más a problemas de salud mental. Probablemente ese sí es como un poco ujú, ujú. el punto que hay que tener cuidado. Ahora, que se expresen de una manera, que hablen de otra manera y que manifiesten claramente, porque también una característica es que lo dicen. O sea, no andan con aquella cosa de medir las palabras, de ver cómo lo digo para que no se molesten, para que no se incomoden. No, los chamos de la generación de cristal te dicen las cosas tal como las piensan y como las sienten, ¿no? Hablan mucho más de sus emociones, hablan más de lo que piensan de manera franca y directa. Entonces, ¿qué Oh, ocurre? mm, Por supuesto, el problema no está allí. Probablemente ahí es donde la gente quiere atacar. O sea, mira, tienes que comportarte. No puedes decirlo así. No puedes hablar de esto. No puedes peinarte así. No puedes pintarte así. No puedes... Probablemente nos enganchamos a esa parte cuando realmente lo que nos debe preocupar es la inteligencia emocional, la asertividad emocional de estos chamos que los predispone a cuadros de depresión, que los predispone a ujú. la naturalización, que pueden manejarse en las redes sociales, naturalizar el suicidio, naturalizar la automutilación, naturalizar el consumo de sustancias, naturalizar la tristeza como un modo de vida, que lo vimos hasta hace unos años atrás con esta tribu urbana que eran los emo, ¿te acuerdas? Que Ah, vivían sí, sí, tristes, que sí, la sí, tristeza era... sí. Eso pertenece más un poco a los millennials, probablemente, ¿no? Bueno, Luis, yo se me ha quedado el tiempo corto, pero oye, la gente Sí, que quiera, hoy siempre se me queda el tiempo corto contigo, pero la verdad que el tema es muy interesante. Tenemos también que analizar, ojo, así como analizamos la de cristal, hay que analizar los millennials también, ¿no? Y por qué no la generación X. Oye, ¿dónde puede la gente que tenga quizás un hijo que forme parte de esta generación, que no sabe cómo manejarlo, o el propio muchacho, ¿no? Que no entiende o que hay que fortalecerlo con herramientas para
afrontar los retos que implica una vida, ¿no? Los altos y los bajos, ¿dónde pueden ubicarte? Ok, bueno, fíjate, yo en primer lugar quiero decir algo muy claro que siempre soy enfático en este punto. Si tu hijo, ya sea un puber adolescente, no tiene manifestaciones de ninguna situación psiquiátrica, psicopatológica que sea evidente, recurrente, sostenida, no tienes por qué ir a un psicólogo o un psiquiatra. O sea, también hay una naturalización de que todo el mundo tiene que ir a un psicólogo o un psiquiatra. Te lo digo porque esto puede sonar así como, mira, pero este doctor es cuchillo para su garganta. No, pues ya van. Tú empiezas a hurungar, un Claro, adolescente empieza a encontrar cosas, claro. puede empezar a mover cosas que no hay que mover, que son propias de su edad y comienza uno a Interesante. interpretar. Bueno, entonces, si no hay manifestaciones de algún riesgo, de alguna situación psicopatológica, que sea muy intensa, que sea muy prolongada, o de que sea muy disfuncional, que es lo que caracteriza lo patológico en la mente, tú no tienes que buscar ayuda psicológica, ni Pero si psiquiátrica. lo hay, tienen que Ahora, llamar a si Luis tú Madrid. ves alguna Ajá. dificultad en ese sentido, o el chamo te expresa que se siente muy deprimido, que tiene mucha ansiedad, que tiene trastornos de sueño, que está irritable, agresivo, porque recuerdan que además la depresión y la ansiedad de los chamos de esta edad pueden manifestarse con irritabilidad, con conductas disruptivas, con inclusive transgresiones sociales. Busca ayuda, busquen ayuda con un psicólogo, un psiquiatra que maneje este tipo de población, porque no todo el mundo le gusta trabajar con adolescentes. A mí me encantan los adolescentes porque aprendo además muchísimo de Sí. ellos, pero también es una práctica constante de la empatía, ¿no? Buscar ayuda en caso de que tú veas que una situación de riesgo, que una situación de algún síntoma, alguna manifestación que sea intensa, prolongada o disfuncionante, ¿ok? Buscar ayuda. O cuando el chamo te lo pide, porque una característica que tienen los chamos de esta generación Me, es que piden ayuda. me tengo que Cosa ir. que tú A quieras. ver, Luis, me tengo que Tranquila, ir. tranquila. Busquen ayuda. Arroba Luis Madrid Arroba Madrid Perosa. Perosa. Por mi Instagram, arroba Madrid Perosa con Z y arroba Luis Madrid P por Perfecto. mi Twitter. Gracias, Luis. Disculpa que tenga, pero es que Gracias a aquí me ti. están No, haciendo señas vale. que ya me tengo que ir, entonces listo, Entiendo, tengo que entiendo despedirte. cómo es. Te Entiendo mando cómo un es. abrazo, Luis. Gracias. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría. A la velocidad del sonido. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.